Consejo General de el IFE para evaluar y determinar la sanción con respecto al supuesto rebase de topes de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el pasado proceso electoral. Creo que más allá de lo ridículo y en verdad indignante que suena esta pretensión, ya que es evidente que el candidato que utilizó menos recursos de los candidatos presidenciales, por lo menos de los dos principales, evidentemente fue Andrés Manuel López Obrador. Es en verdad, creo, en los hechos, poner en evidencia cómo existe verdaderamente la pretensión de la reinstauración del viejo régimen priista una vez más en nuestro país, en donde de distintas maneras se utilizaban como instrumentos y como garrotes políticos a las distintas instancias del Estado mexicano. Creo que estamos viendo aquí, además, pues cómo se pretende evidentemente castigar a aquellos que no están en disposición pues de alinearse a estos grandes intereses, a estos grandes poderes fácticos que hoy pues lamentablemente pues son los que se han hecho del poder una vez más de manera fraudulenta de nuestro país. Y en ese sentido digo también indignante, porque es contrastante el ver cómo por un lado a Peña Nieto, con todas las evidencias que hubo del manejo excesivo e irregular de recursos, lo exoneran, como si no fuera evidente. Además, se habla de que se manejaron en esa campaña alrededor de 4,000 millones de pesos, obviamente, pues que pueden tener orígenes pues realmente. ¿Pero por qué nada más se pudo distintos. demostrar lo de López Obrador? Bueno, eso es lo que llama la atención. Ayer mismo la propia Comisión Política Nacional del PRD, en esta reunión que tuvo con el IFE, lo que ponía sobre la mesa es que lo que no puede ser es que se evalúen con distintos criterios, obviamente, a unos y a otros, ¿no? A uno que en donde hay todas las evidencias, como te decía, de estos gastos exorbitantes e incluso de un manejo prácticamente utilizando el modus operandi del crimen organizado, toda esta triangulación de dinero que hicieron con el caso Monex, en donde hubo empresas fantasmas ahí interviniendo, en donde estas grandes familias de priistas neoempresariales estuvieron ahí metidas en todo este teje y maneje, en donde incluso parte de estas empresas tenían socios que están fallecidos, gente que no existe, que ya murió. Con todas esas evidencias resulta que los exoneran, y de pronto resulta que al que ocupó menos recursos pues es al que sí pretenden sancionar. Porque lo pudieron probar. O sea, significa entonces que para tener una buena campaña electoral lo primero que tienes que hacer es contratar contadores que sepan hacer las cosas. Bueno, a lo mejor habría que hablar con la gente que le lleva el manejo de recursos al Chapo Guzmán. Tal vez fueron los que le operaron ahí esta cuestión de recursos al PRI, ¿no? Es verdaderamente, como te decía, indignante. Y si lo vamos sumando a toda una serie de cosas, insisto, habla de cómo hay la pretensión de reinstaurar ese viejo régimen priista. Tú recordarás en las últimas épocas, en las últimas décadas del priismo, cómo se utilizó esta famosa lógica de los pactos. Es muy priista, vaya, lo traen casi en su ADN. Los pactos de solo dar y dar. Exacto, como una medida precisamente en esa lógica que tú planteas, de cómo cinchar a los distintos actores, fundamentalmente sociales y laborales. En mi pueblo se dice fajar. Bueno, ¿cómo? Quiero ir aclarando. Nada más voy para ir. Sí, continúa. Perdón por la interrupción. Okay. Bueno, ya con esa precisión, que es más explícita. Es decir, véngase, ¿no? Efectivamente, como en esa lógica, en las últimas décadas del régimen priista, simple y sencillamente cincharon o fajaron, como dirías bien, a los distintos sectores
fundamentalmente sociales y laborales de este país para que se tuvieran que alinear a la implementación y a las consecuencias de el neoliberalismo en su aplicación, y era el que la gente tuviera que sacrificar en cuanto a sus pretensiones o a sus necesidades de incremento salarial por el aumento en los costos de la vida, porque supuestamente todos estábamos poniendo para sacar este país adelante, cuando solo unos siempre han sido los grandes ganones. Ahí está esta reedición ahora del famoso Pacto por México, que no significa otra cosa más que lo mismo, y pretender con esto en su momento justificar y darle soporte a las pretendidas reformas, estas pomposamente llamadas estructurales, que no significan otra cosa más que el recrudecimiento del modelo neoliberal en nuestro país para seguir saqueando, por un lado, su riqueza con el tema de la reforma energética y la privatización, aunque no lo quieran decir así, de Pemex, y por el otro lado seguir exprimiendo al pueblo y sobre todo a la gente pues que más lo necesita, ¿no? Con toda esta pretensión de imponerle ahora sí el IVA a los alimentos y las medicinas. Y junto con esto, pues vemos cómo... No, y van a seguir pretenden seguir 6 años con lo mismo, Alejandro, pero ve en unos cuantos meses cómo han enseñado ya el cobre los priistas de que cuál nuevo PRI, son exactamente los mismos de siempre, los mismos corruptos de siempre, y ahí está esta famosa cruzada nacional contra el hambre. Vemos cómo ha salido por parte de especialistas un cuestionamiento de fondo de bajo qué criterios escogieron a los supuestos 400 municipios en donde se va a aplicar esta cruzada nacional contra el hambre. No han podido aplicarlo, son puros criterios político-electorales, como siempre ha utilizado el PRI. Resulta que en las entidades en donde va a haber elecciones, ahí se va a aplicar el programa. En donde ya hubo elecciones, pues ahí no es tan necesario. Parece ser, por ejemplo, en Morelos, ¿no? El único municipio de Morelos, parece ser que el único que tiene pobreza es Cuernavaca, de ahí en fuera no hay otros. Así hay cuestionamientos en distintas otras entidades, en donde los municipios con mayor pobreza, pues no aparecen en el programa. Y esto habla, insisto, de todo un manejo político electoral de el nuevo gobierno federal para reimplantar un viejo régimen que, también hay que decirlo, en gran medida tiene una responsabilidad histórica con este país el Partido Acción Nacional, porque después de todo ese esfuerzo que hizo el pueblo de México por terminar con este régimen priista de más de 70 años en su momento, y en el 2000 buscar una alternancia y una transición a la democracia, el hecho de haberse convertido en lo que tanto criticaron, el hecho de haber dejado impune, las estamos viendo hoy, con esta reedición del neosalinismo con copete, ¿no? Versión siglo XXI, que lo que pretende es volverse a instaurar por muchos años más, y creo que esto lo que llama es a la sociedad, que es la que sí ha cambiado en todo este proceso de renovación, a que mantenga ese esfuerzo y que verdaderamente sigamos luchando por alcanzar una verdadera democracia en nuestro país, Alejandro. Muy bien, pues como siempre un gusto, David. Nada más dice don Carlos Mesa, saludos a don Carlos, dice, cinchar, sí está bien dicho. Sí, claro, está bien dicho, nada más que en mi pueblo lo decimos. Era más gráfico, ¿no? Era más gráfico. Pero dice algo interesante don Carlos Mesa, se puede cinchar a las bestias. Ah, caray. Tiene usted toda la razón, a estas bestias. Alejandro, gracias. Pues un gusto, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, feliz Navidad.